Muy bien. Bien. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Método científico. Bien, perfecto. La biología es una ciencia, como muchas ciencias naturales, como la física, como la química. La biología es una ciencia. Y la ciencia tiene que basarse en principios. Ustedes, nosotros todos hemos sido testigos viendo desde el año pasado de esta pandemia de virus que llegó a marzo, estamos todavía encerrados en casa con restricciones, pero que ya afortunadamente inició la vacunación. Ustedes han visto en vivo y en directo, y aunque algo nos pareció en su momento nos parecieron vidas interminables. Ustedes revisan, eso nunca se había producido una tan rápida. Lo normal es que por 5 a 10 años, pero en menos de un año el mundo se conoció. Es algo de verdad memorable, importante, histórico, porque nosotros vamos a... Obviamente mucha gente no sabe cómo funciona eso, y es por eso que muchos son estereotipos país. No, que esto es de China y por lo tanto es malo. No, que los rusos nunca se sabe. No, que los norteamericanos siempre te venden todo. No, que los siempre hemos estado cuando muchas de estas vacunas no son de los gobiernos, son de empresas privadas, laboratorios, que son los que tienen la mayor tecnología, que son los que tienen más fabricar vacunas. Escuché, por ejemplo, hace poco a una persona que dice, hola, ¿cómo estás? Que hace poco, por ejemplo, una persona que no sabe y que para fabricar una vacuna necesitan 255 que viene de 255 laboratorios en una casi de 50 países. O sea, que formar una vacuna no es cosa sencilla. Fabricar vacunas no tan sencillo que la gente, es lo que la gente debería saber de ser. Porque usted piensa que un país uno solo tiene los recursos, no tiene ningún recurso. ¿No? Todos, los, todos los laboratorios del mundo, los laboratorios del mundo se han unido para eso. Se han creado alianzas entre ellos para poder abastecerse de todo lo necesario. Por eso decía él muy inteligentemente. Yo sé por qué pide eliminar. No sé por qué pide eso. O sea, la gente quiere solucionar todo esto. Imaginemos que Perú le dé la patente. Imaginemos que Perú pueda fabricar. Primero, deben buscar los 255 pesos. ¿Y a quién se los va a comprar?
porque ya esos 255 datos están trabajando al top, al límite está trabajando. Entonces, te dan patente y cosas y cosas en la cola. Bueno, lo mismo es, y si quieres peor. Entonces, eso decía él. Y más por el volumen, una hora de la historia en el todo lo que dice la que ya estamos en una etapa, creo, más como al principio de para que era un caos. Para guardar, no sé si ustedes recuerdan cuando no salían las vacunas, estábamos como, bueno, semanas, cada 2 semanas, 38, 58, poco a poco. Profe, ¿cómo le toca a usted? Me falta un poco. ¿Pero usted se va a vacunar? Porque yo tengo que vacunar. Las vacunas han demostrado ser eficientes. La tasa de mortalidad ha descendido. Todos los grupos que están vacunados, en todo el mundo, lo dicen. No me voy a vacunar. Yo hablé hace unos días con un tío que no ha dejado que sus padres se echaran de vacuna. Yo le digo, es muy difícil convencerme, pero toma en cuenta que has tomado una decisión por razones erróneas. Los tiene controlados. ¿Quién le administró la crisis? Sus padres tienen 80 años y no se ha vacunado porque él y sus hermanos no. Ok, hacerlo sin por lo menos por ahora. Más adelante vamos. Ustedes también se han juntado, tienen problemas con las vacunas. Ustedes que también están en contra de sus padres de vacunar. Ahora, es el caso de ustedes también. Es difícil. Y mira que estamos en el siglo XXI. Hace 40 años. En pleno siglo XXI. Usted no cree en no cree, no cree, no cree en la ciencia. Usted todo el tiempo. La ciencia aparece en su peor momento. Por eso es que hoy día vamos
El punto de partida es entender esto. Todos, todos tenemos conocimiento. Conocimientos tenemos todos. Conocimientos tenemos todos. Todos tenemos algún tipo de conocimiento. En el momento, por ejemplo, en que sabes dónde está ubicado tu conocimiento, si sabes crear un correo, es experto en informática, si sabes cocinar, es un conocimiento. Todos tenemos. Todos tenemos algún tipo de problema de esto es, los conocimientos que tenemos son conocimientos. Tenemos, pero yo sí, pero yo no soy buena en química, pero yo sé bien, sí, ya no puedo, es un poco a la taquilla, todos tenemos conocimientos, pero hay que diferenciar los que no. Hay dos tipos de conocimientos. Los conocimientos pueden ser empíricos, los conocimientos pueden ser científicos. Por ejemplo, si yo sé cocinar, yo sé cocinar, entonces, ¿qué tipo de conocimiento es? ¿Es empírico o es científico? Si yo sé hacer arroz con pollo, si yo sé hacer lomo saltado, si yo sé hacer lentejitas, claro, es empírico. No quiere decir que sea malo, sea bueno, cuidado. Yo he dicho que conocimiento tenemos todos, pero hay que saber diferenciar el tipo de conocimiento, a eso me refiero. Pero, por ejemplo, a ver, si tú sabes cocinar y otra persona sabe, por ejemplo, detectar la presencia de bacterias en una muestra, ¿qué diferencia hay entre saber cocinar y encontrar los microorganismos en sangre humana?
minutos, pero no es empírico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se basa en investigación sobre pequeños, como si fuese una demostrada. Si tú sabes cocinar, ¿cómo aprendiste a cocinar? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo es el audio? ¿Me escuchan? ¿Todo bien o escuchan un poco entrecortado? ¿Sí? Dígame, lo aviso para poder corregir. ¿Recién? La imagen sí se ve bien. Ah, sí, hubo problema. Entonces. Ya, voy a revisar igual por si acaso. Algo tiene que estar pasando.
Sí. Bien, listo, ahora sí. ¿Me escuchan mejor? ¿Mejor todo? A ver, confirmen. Ya, está mejor, creo. Sí, lo hago más potente. Ya, perfecto. Perfecto, ahora sí. Cualquier cosa avísenme igual para ver qué problema hay, ¿ya? Ya, perfecto. Bien, o sea, les decía, ¿no? O sea, ¿qué diferencia puede haber entre una persona que sabe cocinar y una persona que sabe obtener resultados de una muestra de sangre? El conocimiento científico ha pasado por un método, ha hecho investigación. El empírico no. El empírico solamente se ha transmitido como información. O sea, por ejemplo, como te decía, tú, ¿cómo has aprendido a cocinar? A ver, ¿cómo sabes hacer arroz con pollo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Mamá, la abuela, un youtuber. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puedes haber aprendido de alguna forma, pero solamente recibes información. Y repites, y repites, y repites siempre. Siempre usas los ingredientes, siempre usas información y así, ¿cierto? En cambio, lo otro ha sido un producto de una investigación, de un método, de analizar, de observar, de obtener resultados. Entonces, eso es lo que hace diferente el empírico del científico. Obviamente, en la antigüedad todo era empírico. En la antigüedad todo era empírico. Por ejemplo, la agricultura. ¿Acaso no es empirismo? ¿Acaso, por ejemplo, un agricultor no le enseña a su hijo cómo debe cultivar? No le dice, mira, las plantas se colocan aquí, las semillas por acá, siempre una distancia. Cuando llegue esta época cortas estas partes. No digo que sea malo, porque obviamente no lo es conocimiento, pero hay que ver la diferencia con lo que es el conocimiento científico. Entonces la idea primero es marcar la diferencia entre los dos tipos de conocimientos. Eso es lo primero. Ya, ahora, profe, ¿cómo se obtiene un conocimiento científico? A través del método. Y el método tiene como primer paso, como paso número 1, a la observación. Como primer paso a la observación. Mira, es como lo que sucedió hace unas semanas en Lima. Es como lo que sucedió hace unas semanas en Lima. Un día lunes, pues me acuerdo, ¿no? ¿Qué será? ¿3 semanas ya? Un día lunes por la mañana, cuando nos sorprendió una tormenta eléctrica. Ahora, no es que sea algo novedoso para el mundo. En muchas partes del mundo hay tormentas eléctricas. Ustedes pueden buscar en YouTube tormentas eléctricas y salen en todas partes del mundo, en diferentes regiones del mundo. Lo raro es que se dé sobre Lima.
donde nosotros, entre comillas, nunca hemos visto eso. Y nunca imaginamos siquiera que sobre el cielo limeño puede haber tormenta eléctrica. Tanto así que la gente tuvo miedo, en la mañana la gente tuvo miedo de salir, de usar el celular, todos en sus casas, asustados. Era fin del mundo para los limeños. Era fin del mundo para todos, para muchos, para los que se enteraron, porque a esa hora tal vez algunos no se enteraron. Entonces, lo raro es que se haya dado sobre Lima. Eso es lo raro. Entonces, eso, por ejemplo, observación. Ahora, por ejemplo, ustedes díganme, ¿alguno de ustedes escuchó alguna explicación por qué sobre el cielo de Lima, algo muy inusual, hubo una tormenta eléctrica? ¿Alguno de ustedes escuchó alguna explicación? Y lo más importante, ¿lo entendió? ¿Lo entendió? A ver, cuéntenme. ¿Qué escucharon? No, o en todo caso, ¿les interesó escuchar alguna explicación o dijeron, ah, bueno, sí, nada más? Bien, perfecto. No, pero lo gracioso es que mucha gente puso en su estado por qué se da una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas se dan porque hay una fuerza tal, una fuerza llamada Dana, se da tú y esto y esto. Claro, claro, pero la pregunta era, ¿y por qué sobre Lima? ¿Por qué justo ese día? En el mar, exacto. Ahora, por ejemplo, justo unos días antes, porque eso fue el lunes, un lunes, ¿verdad? Justo el sábado leí algo sobre el clima, porque, bueno, sobre las temperaturas sobre todo, sobre las temperaturas. ¿Por qué? Porque hemos tenido un mes de mayo muy frío, más frío de lo habitual. No sé si ustedes se han percatado de eso. O sea, porque hasta mayo siempre había sol. Y recién en junio, quincena, sentíamos el frío que se agudizaba en julio. Pero ha sido un mayo con frío nivel julio. ¿Por qué fue un mayo tan frío? ¿Por qué fue un mayo con temperaturas muy bajas? Si ustedes revisan sus fotos de hace un año, ven que había sol. Eran días soleados, cosa que en mayo no fue así. Un mes bastante friolento y nublado. Entonces, 2 días antes, un meteorólogo publicó en un diario la explicación y decía: lo que pasa es que ha llegado a las costas de Lima una onda Kelvin, que es un lenguaje para explicar la llegada de masas de agua provenientes desde Oceanía. Entonces, allá han tenido épocas frías y los vientos inusualmente han arrastrado esa agua fría hacia la costa peruana. Entonces, más o menos en mayo llegó una onda Kelvin al mar limeño y enfrió más de lo normal el mar y por lo tanto nuestras noches.
friolentas, nuestro día. Y justamente como el mar estuvo muy frío, más frío de lo normal, entonces hubo un choque entre las nubes que bajaban de la sierra más calurosas y el mar que generaba, que tenía temperaturas más bajas. Entonces ese choque provocó en el mar esa tormenta eléctrica que afectó parte de la costa peruana. Y decía también el meteorólogo que también ya estaba en camino otra onda Kelvin, pero de calor. O sea, otra masa de agua, con agua, pero agua caliente. Y decía él, hace 3 semanas, que llegaría en junio más o menos, primera semana de junio. Y lo que iba a hacer es subir las temperaturas y darnos días más soleados. Y fue así, porque si ustedes recuerdan, primera semana de junio salió el sol. Fueron días soleados. Hoy, por ejemplo, salió el sol también. Y si se dan cuenta, la temperatura no está tan baja. No sé, ¿ustedes tienen frío ahorita? ¿Y no les parece, no te parece raro, Ana, tener frío en mayo y en junio no? ¿No les parece a ustedes inusual tener frío en mayo y no en junio? No debería ser, claro, debería ser al revés. Exacto, no te das cuenta, no te están dando ustedes cuenta de eso. No debería ser que poco a poco se enfriando, no, ahora es al revés. Tenemos un invierno caluroso, o sea, dentro de sus patrones. Entonces, es raro. Yo ahorita, por ejemplo, la verdad, no siento frío. Estoy con ventanas abiertas, bueno, que yo también no siento mucho frío, pero... Claro, claro, es un poco raro. ¿Se dan cuenta? Eso es. Son fenómenos que se dan. Son explicaciones que se dan. Son explicaciones que se dan. Muy bien. Todo eso se basa en la observación. En la observación, lo que se hace es un registro de datos. En la observación hay un registro de datos. Es recabar información y tratar que ese registro sea lo más objetivo posible. Eso es muy importante también. Por ejemplo, muchas personas grabaron, filmaron, hicieron video de la tormenta de diferentes partes de Lima. Si ustedes han revisado videos en YouTube de ese día, hay diferentes partes de Lima. Entonces, imaginemos que un grupo de meteorólogos extranjeros, imaginemos que un grupo de meteorólogos europeos llegan a Lima para ver un poco lo que pasó ese día. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ver los videos, aparte de obviamente, tener la información de sus colegas, de sus pares aquí. Ellos también seguramente verán los videos, verán porque de alguna forma es un registro. De alguna forma es un registro. Y además, en cierta forma, es un registro objetivo porque es una grabación limpia de lo que estaba sucediendo en el cielo de Lima. Entonces, un paso muy importante en esto es el registro de información. Registrar información se puede hacer de muchas formas.
Por ejemplo, cuando vas al médico, ¿cierto? Cuando vas al médico y te dice la clásica frase, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué has venido? Porque soy mal, ¿no? Claro, obviamente, pero obviamente le dices, doctora, es que tengo un malestar. Claro, claro, tengo un malestar. ¿Qué tienes? Tengo un dolor por aquí, o tengo diarreas, o hago fiebre, y él va anotando todo lo que tú dices. Porque obviamente tú eres el que debe darle la información. En cambio, si fuese un nene, un bebé, el que informa son los padres, ¿no? ¿Qué tuvo el nene? ¿Hizo fiebre, diarreas, alguna mancha, algún vómito? Lo primero que hace el médico es primero escuchar tu información. Lo segundo que hace él es buscar su información. Ausculta al paciente. Revisa su pulso, escucha su ventilación. Si es un tema de intestino, pues escucha los intestinos porque también dan sonidos. Y según los sonidos pueden saber si hay una infección en progreso. O sea, ellos tienen obviamente preparación para ello, ¿no? Son gente capacitada para eso, para encontrar algo que tú no le puedas decir. Y luego, si no está tan convencido, si no está tan seguro, te manda a hacer exámenes. Pero los exámenes que te manda a hacer van a ser también parte de su registro. O sea, lo que está haciendo este muchacho es recabar información. Te va a decir, bueno, no lo sé, pero a ver, sacate esos exámenes, prueba de orina, prueba de sangre, o tal cosa, del hígado, una transaminasa, glucosa, no lo sé, según lo que tengas, o una ecografía de repente, o una placa radiográfica de repente. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, lo que él quiere es, bueno, te manda a hacer exámenes y de ahí, pues a los 2 o 3 días vas con los exámenes y él sigue recopilando información. Ve tu ecografía, ve el resultado de la prueba, ve el cultivo, no sé, ve el nivel de las hormonas. ¿Qué problema será? No lo sé. Pero todo eso es parte de su registro, es parte del registro de información. De igual manera, por ejemplo, ¿sabes también qué cosa es un registro? Las encuestas. Las encuestas también representan un registro. Las encuestas también representan un registro. Claro, porque de alguna forma están recabando información de las personas. Ahora, por ejemplo, que hemos estado en elecciones, una vez más, siempre dicen lo mismo. No importan las encuestas, pero si ustedes se dan cuenta, las encuestas estaban muy pegadas a la realidad. ¿Cierto? O ha habido esta vez mucha diferencia en las encuestas con los resultados oficiales. Profe, no, la verdad que en primera y segunda vuelta y también anteriormente las encuestas estaban muy pegadas a la realidad. Claro, es la verdad. Porque los encuestadores utilizan métodos científicos también. Antes no. Antes las encuestas eran utilizadas por los gobiernos, pero ahora los encuestadores tienen reglamentos, publican las fechas, dan la ficha técnica. Y eso hace que sea un registro más objetivo. Ahora te dicen que la forma en que han capturado la información. Si ha sido una encuesta telefónica, si ha sido una encuesta personal, cuánto público ha sido, qué sectores, qué zonas, cuánta gente, o sea, te dan toda la información técnica. Y si tú pides más información, también te la pueden dar. Todos los detalles técnicos. Porque tiene que ser objetivo. Porque tiene que ser objetivo. Ustedes saben que las encuestas hacen también estudios de mercados. O sea, digamos que yo quiero entrar al mundo no sé, pues los jabones. Entonces le pago a una encuestadora para que me haga un estudio sobre las preferencias de jabones del mercado. Público objetivo, marcas, y así, para saber dónde meter mi producto.
pero necesito para eso que el registro sea objetivo. Para que la gente de marketing sepa dónde colocar, en qué regla, en qué sector promover, en qué público promover mi producto. También están usando métodos científicos. Profe, ¿métodos científicos lo puede hacer cualquiera? O sea, sí. O sea, yo en mi casa puedo hacer método científico. Sí. Empezando porque hagas observaciones. ¿Cómo qué, profe? No sé. Por ejemplo, si tienes mascotas, puedes anotar su crecimiento, puedes anotar sobre su alimentación, sobre su peso, o sobre las personas en tu casa también. Puedes hacer un registro de lo que se alimentan a la semana. Puedes decir, por ejemplo, en mi casa hemos consumido a la semana, pues no sé, 8 kilos de arroz, no sé, tanto de papa, tanto de fideos, y puedes hacer un balance de la cantidad de carbohidratos que le tocó a cada uno en la semana, y el balance con los vegetales, o el consumo de aceite, de grasas, o el consumo de gaseosas también, que a veces cuando uno hace registro recién se da cuenta del consumo. A veces no dice una nada más y ya, pero una a la semana te dice, oye, has tomado. Imagínate que sale 20 gaseosas a la semana de las personas. Oye, es mucho, ¿no? Obvio que es mucho. Es mucho. Entonces, eso explica por qué estoy engordando. Obvio. Eso explica mis malestares. Claro, entonces, sí, claro, obviamente. O también, por ejemplo, si te va un poco el mundo científico, si eres muy curioso, pues puedes darle rienda suelta a tu imaginación. Por ejemplo, los entomólogos de la Universidad Agraria, que son, y lo voy a decir así simple, los mejores entomólogos del país. Ahí están los 3 mejores entomólogos del país, así de simple. Ellos son los dioses de entomología. Ellos, por ejemplo, estuvieron haciendo hace unos 3 años lo siguiente. Estuvieron haciendo hace unos años lo siguiente. Primero, remojaron hojas en una solución con ibuprofeno, ese medicamento que usamos como analgésico. Algunas hojas las remojaron 5 minutos, otras las remojaron 20 minutos, otras las remojaron 1 hora. Obviamente, mientras más las remojen, más se va a impregnar el medicamento. Y luego le dieron de comer esas hojas impregnadas a larvas, a gusanos, de una especie de moscas. Entonces la idea era ver si había algún efecto. La idea era ver si había algún efecto. O sea, estaban haciendo un registro. Recién estaban en la etapa de recopilar información. Obviamente es algo inusual, pero es que a veces algo encuentran, pues, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de casualidad encuentran que comiendo ibuprofeno crecen más rápido? Eso ha pasado muchas veces, ¿ah? Eso pasó, por ejemplo, con los antibióticos en los 60, los 70. Cuando ya los antibióticos estaban en todo el mundo y eran muy baratos, entonces los avicultores decidieron, para que no se enfermen sus animales y que le generaban muchas pérdidas, darles antibióticos. Cosa que de esa manera reducía el contagio de enfermedades bacterianas para no perder su inversión, pero milagrosamente, se puede decir, insospechadamente, sus pollos empezaron a crecer más rápido. Y obviamente a ellos les sirvió porque los antibióticos ya eran muy baratos y usarlos como suplemento para que crezca más rápido era brutal.
La gente se la pasa diciendo, le han puesto hormonas, le han puesto hormonas. Tú dices, no, no son hormonas, le dan antibióticos. Además, las hormonas son más caras. O sea, una sola dosis te puede costar 80 soles. O sea, vas a gastar 80 soles en un pollo para venderlo a 8 soles el kilo. ¿Te sale la cuenta? No creo, ¿no? Obviamente, pero la gente dice, le han puesto hormonas. Y ya digo, por lo menos pregunta el precio de una hormona. ¿Cuánto cuesta la hormona? ¿Cuánto cuesta un esteroide? A ver. Y te van a vender el pollo a 8 soles, a 5 soles, 5, 6 soles el pollo. O sea, ni siquiera tiene lógica. Sí, no tiene ni siquiera lógica. En serio. Vaya, pregunten cuánto cuestan las hormonas. Eso es algo que yo no sé. Pero yo lo escucho hace tiempo. Y mira, yo vengo desde hace más de 20 años, porque lo escucho hace 20 años, luchando con ese rumor, pero todavía lo sigue escuchando por ahí. Hormonas. He puesto hormonas. Lo del aguaje también lo escuché cuando estaba en la selva. Bueno, en Huánuco. Exacto, ¿no? Imagino, y mira, y últimamente, les cuento, últimamente, en los TikTokers, porque los TikTokers también se están convirtiendo en fake news. O sea, la verdad, digo, ¿qué pasa? O sea, ya estábamos tratando de controlar este problema y ahora vienen los TikTokers. La vez pasada, la vez pasada me mandaron un TikTok de un TikToker que decía que todo estaba mal, o sea, que la OMP estaba sacando mal la cuenta, que no entendía, que era una estafa, que un candidato tenía 60 y la otra 40, y yo no sé por qué dice que están empatados, no existe, no es posible. Y digo, ¿por qué? Entonces pone el porque es matemáticamente te lo demuestro, decía, ¿no? Mira, por ejemplo, en los departamentos ha sacado 75%, contra tanto 25, contra tanto, entonces si sumas todo, sale 1000 1000 por acá, lo divido entre 26 y te sale 60-40. Y yo dije, espérate, esto tiene que ver los problemas de aritmética y contestable, porque este tío está sacando resultados con los porcentajes, no con la población, no con los votos. Yo hasta donde sé, eso no se puede hacer, es lo primero que te dicen en clase de aritmética, eso no se puede hacer. Sacar resultados, sacar resultados, promedio con los porcentajes, eso es alucinante. Nunca visto, nunca visto. Siri, nunca visto. Yo dije, wow, TikTok está destruyendo el mundo. Nunca visto. Nunca lo he visto. Después yo me quedé frío, me senté porque fue un shock, fue un golpe muy fuerte. Un segundo, un segundito. No sé, o sea, de repente ustedes no me entienden, o sea, de hecho que sí entienden todo esto, pero me refiero a que, por ejemplo, nosotros, en los 80s, en los 90s, siempre pensamos que el futuro sería mejor. Tuvimos por mucho tiempo la ilusión de que los humanos del futuro tendrían mejores cosas que nosotros, que serían gente más sabia. Pero yo vi este TikToker y dije, oh, Dios, ¿en qué año estoy? Estoy en 1900, ni eso, porque creo que eran más sabios.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mundo? ¿En qué momento nos hundimos, no? Claro, claro. No, es que en los 90 pensábamos así, decíamos en el 2000. En el 2020 eran carros voladores, sí, carros voladores, carros voladores. Puro carro viejo en la calle. Amarrados con alambres, carros voladores, sí. De verdad que tuvimos muchas esperanzas. Y no solamente eso, ¿saben también cuando recibí y recibimos, Shirley, un baldazo de agua fría con el coronavirus? Porque la forma en que los países, en que todos, y más los desarrollados, lo manejaron fue terrible. O sea, se supone que habían protocolos y los epidemiólogos, o sea, definitivamente la epidemiología tiene que rehacerse, tienen que replantearse, porque los epidemiólogos, jefes de países, consejeros de presidente dijeron, no pasa nada, no va a llegar, y si llega, en verano desaparece. No lo decía un presidente, porque también lo dijeron presidentes, pero lo decían los jefes de epidemiología de cada país, que menospreciaron al virus. Y al final, fíjense lo que pasó. Entonces, si los dioses de la epidemiología se equivocaron, tienen que rehacer su mundo. Yo me imagino que estarán rehaciendo la carrera, porque se equivocaron completamente en el manejo de la enfermedad. Y nosotros vimos cómo caía país tras país como un efecto dominó, países desarrollados inclusive, países más preparados, es posible que nosotros. Vimos cómo se fueron desplomando. Y no porque no tengan capacidad, sino porque no lo analizaron ni toman en cuenta como debería ser. Ver el pésimo manejo que se hizo de la pandemia, ver la falta de respuesta del campo clínico, los médicos no sabían qué hacer. O sea, yo no sé, o sea, yo recuerdo, les cuento a ustedes algo personal, que una vez discutí muchísimo con una persona allá por el 2000 y tanto, porque decía, los médicos lo son todo. Y yo decía, no, los médicos saben procedimientos, pero el que descubre todo son los biólogos. Los médicos utilizan cosas que, no, los médicos. Y yo le dije, sí, me acuerdo, mire estas palabras. El día que exista una enfermedad, ¿el médico va a encontrar la vacuna o va a ser un biólogo? Y me dijo, el médico. Bueno, espero que esa persona haya estado atenta a la pandemia para ver el nivel terrible en que los médicos estaban tratando a los pacientes. No sabían qué hacer, no sabían cómo reanimarlos, no sabían por qué uno se enfermaba y otro no. Han estado perdidos y también muriendo. Exacto, Barrientos. Porque los médicos, a ellos hay que darles las herramientas, ellos no las fabrican. Los que fabrican son los investigadores, los científicos, los laboratorios. Y hay médicos investigadores, pero no son los que están en la clínica. Los médicos de clínica, los médicos clínicos solamente reciben las instrucciones, les dan la información, les dan las medicinas, les dicen cómo utilizarlas. En este momento, por ejemplo, no hay medicinas contra el COVID, ni una sola. Por eso la solución es la vacuna, porque no hay medicamentos. Ya saldrán, obviamente que saldrán, pero todavía hay que esperar un poco más. Cosa de cuando esté el medicamento, ahora sí el médico, ahora sí, a ver, vienes con COVID, ya listo. Toma esta pastilla 3 veces a la semana, su clásico, y tu clásico paracetamol. ¡Listo! Pero el médico no descubrió la medicina. Ningún médico está buscando la medicina. Los médicos solamente reconocen clínica, en clínica son muy buenos, pero hay que darle las armas a ellos no las fabrican. Y hemos visto el año pasado, en todo el mundo, en Estados Unidos, no sabían qué hacer.
Entonces, de alguna forma también, cuando decíamos en el 2020, no, no, estamos lejos. Ustedes no lo saben, de repente, pero muchos preveían que para el 2050 el humano alcanzaría el tope de su desarrollo. Es más, chao cáncer, chao todo. Pero viendo esto digo, no, estamos verdes todavía. 2050 no, 2100 puede ser, con suerte. Falta mucho por aprender. Falta mucho, James. Por eso este virus nos ha puesto de rodillas. Exacto. Llego, dice Barrientos. Sí, yo también llego. Reencauchado, pero llego. Bueno, a mí me tocó ver la tormenta eléctrica, me tocó ver el COVID, también vi el cólera. ¿Qué más vi? Vi las vacunas, no sé si las recibiré, incógnita, pero lo que sí vi fue que no estamos listos, como decíamos. Ustedes no saben la cantidad de científicos que se han unido para enfrentarse a esta crisis mundial. O sea, laboratorios enteros, porque en el mundo hay muchos laboratorios, de universidades inclusive, con que tienen investigadores de primer nivel, tanto en la empresa privada como la estatal, y todos ellos han dejado sus proyectos de lado, han puesto sus investigaciones en pausa para concentrarse en COVID. Ustedes no saben el ejército de científicos que se ha unido, que te llamaba diciendo, oye, sé que estás trabajando con COVID. Sí, ¿te ayudo? Sí, por favor, ayúdanos. Tienes todo nuestro laboratorio para ayudarte. Ustedes no saben la unión que ha habido intensa entre los laboratorios del mundo para combatir la enfermedad. Lograr las vacunas ha sido un éxito. Ellos son los más felices que eso haya sucedido. Claro. Obviamente, si yo estaba haciéndoles barra, como siempre. Yo les llevaba el café y los sanguchitos para que no se cansen. Es impresionante, impresionante, Belín. Son héroes anónimos, esos muchachos son héroes anónimos. Y luego viene la gente y dice, no, no me vacuno, chips. Ni siquiera hemos podido controlar el virus, vamos a meter un chip. ¿De dónde sale tanta imaginación? ¿De dónde tanta ficción? ¿De los animes? Ustedes pueden hacer método científico. Pueden probar, cómprense plantas, jueguen con unos remedios que están en casa que nadie utiliza, a ver qué pasa. Lo más probable es que se muera, eso sí, pero quién sabe, ¿cierto? Quién sabe. Y sigan todos los protocolos. Una vez que tú haces un registro, esto te lleva a plantear un problema. El planteo del problema. Una vez que hacen un registro, esto te lleva al planteo del problema. El planteo del problema. O sea, profe, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, si es el caso del médico. El
médico ve tus resultados, ve tus ecografías, tus exámenes, más lo que él te revisó, lo que tú le has dicho. Y con su conocimiento, él plantea el problema de lo que puedas tener, de lo que te pueda estar pasando. A veces con suerte, porque también esa es la idea del método científico. ¿Ya? Una vez que ya tienes ese conocimiento, entonces tú automáticamente ya dices la solución, porque ya tienes el conocimiento. Es como un, por ejemplo, mecánico que solamente escucha el ruido del motor y dice, no, son las bujías. Él sabe. Y los médicos son iguales, ¿no? Dicen, ya, no, esto es prediabetes, listo. Claro, pero a veces se encuentran con enfermedades más complejas, de las que no están dentro de sus patrones, de las que dice, y hacen, no sé si ustedes han escuchado eso, junta de médicos. ¿Han escuchado eso? Junta de médicos. No, van a hacer una junta médica. Entonces, se reúnen los expertos y dicen, oye, esto parece que es un tema de un problema de páncreas, pero ¿por qué sale que está alto en esto? O sea, si el páncreas no estaría alto en esto. Eso es lo que no me cuadra. Entonces, y van así. Lo que están haciendo es plantear el problema. Juntar los datos, ponerlos en la mesa, plantear el problema. Y una vez que plantean un problema, ponen las posibles respuestas, ponen las claves, como digo yo. Así, es como cuando haces una pregunta, ¿no? Pongo una pregunta y pongo las opciones, las claves, las 5 opciones. Entonces ellos ponen opciones también. Esas posibles respuestas representan a la hipótesis. Yo recuerdo una entrevista a médicos, a un grupo de médicos en un hospital en Nueva York, donde, no sé si te acuerdas que hubo un momento en que Nueva York colapsó con el virus. Eso ya no se ve ahorita, ¿eh? Pero ustedes recuerdan que Nueva York colapsó con el virus. Todos los hospitales destrozados de gente, llenos de gente. Colapsó, Nueva York colapsó. Estados Unidos tuvo picos, pero bastante elevados. El virus de verdad conquistó el mundo. Y recuerdo una entrevista que le hicieron a un médico y decía, no entendemos nada. O sea, no hay un patrón, porque no hay cómo explicar por qué vienen dos personas exactamente iguales en edad, sexo, talla, peso, hábitos alimenticios, y uno uno va a la morgue y otro sale caminando. O sea, ¿por qué? Entonces, obviamente, y comprensible, pues, o sea, no tienen idea por qué, porque si por lo menos fallece alguien con problemas de diabetes, de debilidad o enfermedades crónicas, dirían, bueno, es que porque está débil. Pero ahora mismo, ¿cierto? Ahora mismo porque estas variantes que han llegado al Perú, lamentablemente, están provocando la muerte de gente muy joven, gente sana además. En su momento decían gente con obesidad, ¿cierto? Exacto, exacto. Eso es lo que pasó. Yo también tengo un amigo deportista que falleció, un profesor. Entonces, cuando tú escuchas eso, pues te noquea, ¿no? Te noquea porque siempre hemos tenido esa idea de que si hacemos deporte y comemos saludablemente somos más fuertes. Pero fíjate, al final el virus también se ha reído de nosotros. El virus también se ha reído de nosotros, ¿cierto? Es bastante inusual, hay que rehacer los libros a partir de ahora, eso es claro. Exacto, Shirley. Hay que rehacer los libros, ¿no? Hay que replantear nuestra creencia sobre lo que es la salud.
Entonces, se plantea un problema y se dan posibles hipótesis. Por ejemplo, algo que llamó la atención. Algo que llamó la atención desde el principio es por qué parecían más los varones que las mujeres. O sea, por qué el grupo más afectado ¿por qué el grupo más afectado eran los varones? ¿Por qué no afectaba por igual? ¿Por qué no afectaba por igual? ¿Por qué los más afectados eran los varones? Tampoco se sabía. Solo se hizo un registro. Solo se planteó el problema y se dieron hipótesis. Ya, decían, por ejemplo, bueno, una hipótesis, ¿no? Si está matando más a los varones que a las mujeres, entonces es un tema de sexo, es un tema de sexo, es un tema de hormonas. Entonces, hipótesis, hormonas masculinas. Otros decían, no, es que las defensas de los varones y las mujeres son diferentes. Un tema de defensas. Y así se fueron planteando las hipótesis. Ahora, el asunto es, ¿y cuál es la correcta? O sea, yo tengo un problema, tengo las alternativas, pero ¿cuál marco? ¿Cuál es la correcta? Y lo más importante, ¿cómo sé qué es la correcta? Ahí también, por ejemplo, nosotros nos distanciamos de los empíricos, porque los empíricos se quedan hasta acá nada más, hasta la hipótesis. El empírico dice la hipótesis y ya. Y así ha hecho la humanidad siempre, pues, ¿no? Siempre. Lo hemos visto también. Es lo que pasó con la ivermectina. La ivermectina era una hipótesis, pero muchas personas, y yo creo, viendo una oportunidad de negocio, porque hicieron mucho negocio también, es la verdad, viendo negocio, propalaron la información de una hipótesis. Los científicos, no creo que eran de Nueva Zelanda, australianos, científicos de Nueva Zelanda, no sé, han demostrado científicamente que la ivermectina combate el virus. Y eso no era cierto, solo fue una hipótesis. Creo que no fue una hipótesis, fue una observación encima. Ni siquiera llegó a ese nivel. Fue una observación porque le pusieron ivermectina a células, no humanos, no monos, no un perro, a células. Pero es que por eso, a eso voy, Shirley. ¿Cómo convences a estas personas? ¿Cómo convences a una persona que le cree más a un TikToker que a un doctorado de una buena universidad extranjera? A ver, dime, ¿cómo le convences? Si le cree más a un youtuber que a un científico de la Universidad de Nueva York. Y mira que la OMS ya lo dijo, no sirve para nada. Y mira que el ministro ya lo dijo, no sirve para nada. Pero hay gente que lo sigue tomando porque funcionan. Un amigo me dijo, oye, sí funciona, yo lo tomé y mejoré bastante. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes que mejoraste por la ivermectina? No sé, pero mejoré. Eso no es científico, pues, obvio. Eso no es científico, obviamente.
ese es el tema, pues. ¿Y cómo me demuestras tú que el que te ayudó fue la ivermectina? O sea, si yo compro un chocolate, digamos que me siento un poco mal, estoy un poco triste, un poco deprimido, un poco pero un poco down, me como un chocolate y al rato ya, oye, me siento bien, estoy feliz. El chocolate me hace feliz. Voy a hacer un TikToker con esto. Pero eso no es método científico. Eso ya casi es una broma, ¿no? Bien. También, obviamente, el humano es muy subjetivo, Shirley. El humano es muy subjetivo, extremadamente subjetivo. Por eso existe algo que se conoce también como la ansiedad. El humano también tiene ese problema. El humano cuando cree en algo se afecta, se siente afectado. No duerme, no come. Los psicólogos hacen plata con nosotros por ser ansiosos. Decimos, todo me va a ir mal, algo me va a pasar, seguro que esto no va a salir, y nos torturamos todos los días pensando en eso. Y si no va mal, ¿ves? Yo sabía que yo sabía que iba a salir mal. Yo sabía que esto no iba a salir. Yo sabía. Y nos torturamos pensando que tuvimos la razón. Cuando en realidad el problema fue que tal vez no planteamos bien lo que queríamos hacer. Porque desde el principio tuvimos ya un pensamiento negativo al respecto. Obviamente en la mente humana también opera el método científico. Ese es el tema. Llegamos a la hipótesis. Llegamos a las alternativas. ¿Cómo voy a saber cuál es la correcta, profe? Una sola forma, la experimentación. Las hipótesis hay que probarlas. Y la única forma de ponerlas a prueba es a través del experimento. Y ahí también tenemos otro problema, porque siempre creemos que un experimento se hace cualquier cosa, o sea, yo mezclo cualquier cosa a ver qué pasa y estoy experimentando. No estoy seguro del concepto de experimento en otro ámbito, pero en el método científico eso no es un experimento, eso vendría a ser la observación. Como te dije hace un rato, ¿no? A ver, ponle un jarabe a tus plantas a ver qué le pasa. De repente crece más rápido, aunque de repente también puede ser que se muera, no lo sé. Pero eso no es experimento, eso es observación, porque vas a hacer un registro de datos, vas a decir, le suministré 5 mililitros de un jarabe para las 2 a 4 sábilas, ya pues estás registrando información. Y al cabo de 5 días se fueron todas y mi mamá me botó de la casa. Observación, cerrado. ¿Cierto?
¿Cierto? O sea, recién estás en la fase de registrar información. Un experimento no es así. Un experimento ya es algo más controlado. Un experimento tiene más control y sobre todo para el control se crean dos grupos. Se crea el grupo experimental y se crea el grupo control. Dos grupos se crean. Dos grupos. Uno se utiliza para hacer el punto de comparación con el otro. El control se hace para compararlo con el grupo experimental. Para medir la variable, para controlar la variable a investigar. Por ejemplo, a ver, cuéntame. ¿Mamá tiene algún secretito casero para sus plantas? Para abonarlas, para que crezcan más rápido, no sé. ¿Algún truco? ¿Mamá o la abuela tiene un jardín o algo? A ver, cuéntame. ¿Alguna vez te dijo algo raro? Ahí está, echarle cáscara de huevo. Exacto, porque la gente piensa que eso ayuda a la planta. Pues muy bien, muy bien. Entonces, esa va a ser nuestra hipótesis. La cáscara de huevo ayuda al crecimiento de las plantas. Perfecto, va a ser nuestra hipótesis, ¿no? Tú dices, observación, mamá le puso cáscara de huevo a las plantas. Hipótesis, para que crezcan más rápido. Bien, entonces hago un experimento. En ese experimento voy a formar dos grupos. Entonces, de repente me compro 10 macetas. 10 macetas. 10 plantas que sean todas de la misma especie y que todas tengan el mismo tamaño, si es posible. O sea, que sean 10 plantas gemelas exactamente iguales. A las 10 les voy a dar la misma cantidad de agua. No le daré más agua una que otra. Tiene que ser la misma. Y las 10 tienen que recibir también la misma cantidad de luz. No recibirán unas más luz que otras, porque sería una desventaja. Yo no quiero que haya desventajas, quiero que sean 10 gemelas, exactamente iguales. Una vez que tengo a las 10, las separo. 5 van a ser experimentales y 5 van a ser controles. A las 5 experimentales les pongo una X. Las marco o le pongo 1, experimento 1, experimento 2, 3, 4 y 5. Y aparte los controles. Ahora, tengo 10 plantas gemelas y las he separado en dos grupos, pero solo a una de ellas les voy a colocar el abono, el supuesto abono, cáscara de huevo, a los experimentales. Le coloco la variable experimental. Le coloco la variable experimental. Pero justamente lleva este nombre de variable porque yo puedo modificar las cantidades. Porque yo puedo modificar las cantidades. Es decir, si tengo 5 macetas, experimento 1, 2, 3, 4 y 5 con plantitas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente.
A una le voy a poner una cantidad X. A otra le pongo 2X. A otra 3X, 4X, 5X. De cáscara de huevo. O sea, a una le pongo poco, otra le pongo más. Por eso es una variable. Voy a variar la dosis. Porque de repente, si le pongo poco, mamá me va a decir, no funcionó porque le has puesto muy poco. Si le pongo mucho, va a decir, no funcionó, le he puesto mucho. Entonces, para no caer en tentación, le pongo 5 dosis distintas. A ver si la cáscara es buena en pocas dosis, en muchas dosis, no sé. Lo pongo en ese plano. Y a los controles, nada. Y arranca el experimento. Misma cantidad de agua, misma cantidad de luz. Y cada semana voy midiendo la talla. Voy midiendo, voy controlando a las plantas, voy controlando en este caso, pues su talla, cómo van creciendo. La que le puse poca cáscara, mucha, y la que no puse ninguna también. A los 5 controles. Luego, voy a tomar resultados. Al primer mes, anoto mis resultados. Al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes, al quinto mes. Ya tengo las cifras. Y hago un análisis de resultados. Voy a comparar los resultados. Análisis de resultados. Análisis de resultados. Comparo. Ya. ¿Qué pasa? Digamos, al primer mes, las 2 plantas iguales. Las 10 plantas iguales. Entonces, al primer mes, nada. Pero al segundo mes, se marcó que las plantas que recibieron cáscara de huevo crecieron un poquito más que las controles. Y ya en el quinto mes fue más notable, más evidente. Ya la distancia era casi del doble. O sea, imagínate si tú solo hubieras hecho el experimento un mes. Hubieras dicho que la cáscara de huevo no sirve. Pero como esperaste el segundo mes y hasta el quinto mes y viste que sí habían crecido más, es más, que la planta que recibió 5X creció más que todas. Entonces tú, comparando esos resultados, das las conclusiones. Y dices, la cáscara de huevo sirve como abono y mejor si lo pones en gran cantidad. Y recomiendas las dosis, vendes tú concentrados como abonos y te haces multimillonario. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? ¿Te das cuenta cómo funciona?
Ahora, lo normal, chicos, es que los experimentos se repitan muchas veces. Y cuando son medicinas o vacunas, mínimo 10. Por eso es que demora 10 años a veces, entre 5 y 10 años, sacar una vacuna o una medicina. Porque el reglamento les exige, los países, el Ministerio de Salud, los protocolos de salud exigen que se prueben por lo menos 10 veces. Entonces, probar una vacuna no va a ser a un año, es imposible, 10 veces es imposible. Lo que pasa es que en esta ocasión los protocolos se flexibilizaron en todo el mundo. Los países tuvieron que aceptar a la primera nada más, porque era una emergencia mundial. Y afortunadamente ha funcionado, pues, porque ya creo que a estas alturas ya escucho más bajito la voz de esa gente que dijo, no va a funcionar, no sirve, no hagas nada. Pero ya en todo el mundo, hasta en Perú, se han mostrado descensos importantes en los grupos vacunados. Entonces ya con eso ya calladitos. Y afortunadamente la vacuna sí funcionó. Aunque debió hacerse más pruebas. Es más, hay vacunas que siguen trabajándose con más pruebas, pero ya son para el futuro. Son para aquí a 2, 3, 4 años más. Son vacunas que van a tener sus pruebas completas y que seguramente serán más eficientes, es lo que se espera. Pero por emergencia mundial tenemos estas vacunas hechas de prisa, pero han respetado el protocolo. Lo que pasó es que no se repitió tantas veces como se quería, porque no había tiempo, porque el mundo estaba de rodillas frente al virus. Ustedes lo hemos vivido todos, lo seguimos viviendo todavía. Entonces, salvo por esa ocasión, si hay una licencia especial, pero lo normal es que todo eso tenga mucha, o sea, tú hiciste esto, hay que probarlo de nuevo. Y también, ¿sabes lo que hacen los científicos? Los comparan con sus pares, porque así se llama, comparación con pares. Es decir, digamos que lo hace Shirley. Dice, profe, he hecho esto, a ver, usted hágalo, me das todas las cifras, me das toda la información, de repente yo cambio la planta, busco otra especie, porque de repente si lo hice con sábila, yo busco menta, digamos, me gusta la menta, y lo hago con menta. Y 5 meses después, Shirley, tienes razón, sí funciona. A la que le puse 5X, ya parece un árbol, la menta es un árbol ya. Es un árbol de menta, así. Sí, confirmado, sí, confirmado, confirmado. Y así se va probando, los pares van comparando también. Se hace comparación entre pares. Y hasta que se obtiene la conclusión. Así funciona el método científico. Como ustedes pueden ver, lo pueden hacer en casa. Cualquier humano que maneje esto lo puede hacer. Obviamente los científicos lo hacen con métodos más rigurosos, con más tecnología, con mediciones más precisas en dosis y todo. Porque obviamente sus conclusiones son más contundentes para la humanidad, ¿cierto? Esa es la idea. Ese es el plan. Ahora, ¿cómo le damos forma a las etapas en las preguntas? Ya, mira. Lo primero que yo recomiendo, si se trata de preguntas, lo primero que yo recomiendo es revisar esa relación causa-efecto. Causa-efecto. Al titular, tormenta eléctrica en Lima.
¿Eso qué es? ¿Causa o es efecto? Si tienes que resumirlo en estos dos. Tormenta eléctrica sobre el cielo limeño, sobre el mar limeño, no sé. ¿Es causa o es efecto? Es efecto, exacto. ¿Qué es lo que no sé? La causa, exacto. Entonces, el método científico tiene que operar para encontrar la causa real de ese efecto. Te dicen, el COVID afecta más a los varones que a las mujeres. ¿Eso es causa o es efecto? Afecta más a varones que a mujeres. ¿Eso es causa o es efecto? Es efecto, exacto. Lo que no sé es la causa. Y el método científico tiene que operar para encontrar la causa del problema. Ahora, yo asocio el efecto con la observación y la causa con la conclusión. O sea, si me dicen, muere 60% de varones, 40% de mujeres. Es decir, el virus afecta más a los varones. Yo sé que ese es un efecto. Lo que no me ha dicho es por qué. Entonces ese efecto es observación. ¿A qué etapa del método científico corresponde? Observación. Bien, bien. Pero si me dicen, un receptor de la hormona testosterona en los varones es el que provoca un cuadro de inflamación más grande frente al COVID. Varón que tiene ese receptor tiene más opciones de morir que varón que no lo tiene. Entonces, ¿eso qué es? Profe, esa es la causa de un problema. Claro, es la causa del problema. Barrientos, te estoy explicando la razón. Te estoy diciendo que por esa proteína mueren más los varones. Claro, pero en ese caso, si ya tienes la causa, ¿eso qué es? La conclusión, ¿cierto? Es concluyente. Sí. ¿Está bien? O sea, si te dicen, por ejemplo, la ingesta de pescado 3 veces a la semana reduce el riesgo de infarto al miocardio. ¿Eso qué es? ¿Causa o efecto? Entonces, Shirley, en el método científico, ¿qué sería? Sería la conclusión. Exacto. Exacto. Sería la conclusión. Y así es como tú encuentras en un texto la observación y encuentras la conclusión. Fíjate en estos dos, profe, ya tengo, o sea, yo ya sé cuándo es uno y los demás cómo hago. Bueno, en el caso de la hipótesis, tú sabes que la hipótesis es la posible respuesta del problema. El posible respuesta del problema planteado en la observación. Por eso decimos que es predictiva. Entonces, ahí busca palabras claves. Se dice, probablemente los neandertales se extinguieron por el canibalismo, por practicar canibalismo. Dices, probablemente. Eso es predictivo. Hipótesis. ¿Cierto? Puede ser
que la caída del gran meteorito aceleró la extinción de los dinosaurios. Puede ser, posiblemente, eso es predictivo. Hipótesis. Profe, ¿y cómo se experimento? De dos formas. Una, que es la única etapa que sirve para demostrar, para probar. O sea, ni bien te dicen, para probar que el consumo excesivo de este medicamento puede afectar severamente al hígado, pero dice probar. De todas las etapas, la única que prueba algo es la experimentación. Ahora, esa es una forma, bueno, muy obvia, pero es una forma. La otra es que te mencione a los grupos, al experimental y al control. O sea, si te dice, y a 20 personas se le aplicó la vacuna y a 20 no. Tú dices, se aplicó la vacuna a 20 y a 20 no. Entonces, a ver, a los que se aplicó la vacuna es grupo experimental. El que no es el control y la vacuna es la variable. Experimentación. O sea, puede ser de esa forma, de las dos formas. O te dice probar o te menciona a los grupos. A los grupos, ¿no? Profe, ¿cómo sé que es análisis? Cuando comparan estos resultados, pues cuando te dicen, se observó que en el 40% de los experimentales hubo mayor crecimiento que en el 30% de los controles. Se están comparando, pues es obvio, se están comparando, es análisis de resultados. Ya, a ver. Dicho esto, vamos a probar. A ver. Vamos a evaluar. A ver. Se le inyecta insulina a 35 ratones. ¿En qué etapa del método científico estoy? Inyecta insulina a 35 ratones. ¿En qué etapa del método científico estoy? Ajá. Ya. A ver, lo demás que dicen, denme respuestas. Por ahí me han dicho observación, experimentación, denme respuestas. Le inyectan insulina a 35 ratones. ¿En qué etapa del método científico estamos? Ya. Perfecto. Ya. Respuesta correcta, observación. ¿Por qué? Primero, no me ha dicho probar. No apareció la palabra probar. Entonces, no fue esa opción. Ahora, si es la otra opción, tienen que mencionar a los dos, no uno. O sea, si hubiera dicho a 35 ratones sí y a 35 no, entonces experimento, porque ahí recién te mencionan el control. ¿Te das cuenta? Es como decirte, por ejemplo, me han dicho que el camote, o sea, que el camote es bueno para el pelaje de los perros, de los animales, de los perros en particular. Digo, a mi perro le doy camote. Ya, ¿qué estoy en experimento? No. A menos que diga, a 15 perros les doy camote, a 15 no, para probar que el camote mejore el pelaje. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Se dieron cuenta de la diferencia, chicos? Entonces, tienen que estar todos los parámetros para que sea un experimento. Vigilen los parámetros para que sea un experimento.
Ya, a ver, otro, a ver. Otro. Te dicen, pintamos los ojos de las mariposas machos para ver si encuentran a las hembras. Pintamos los ojos de machos para ver si encuentran a las hembras. ¿En qué etapa estoy? ¿En qué etapa estoy? ¿Qué dicen los demás? ¿En qué etapa estoy? Pinto los ojos de las mariposas machos para ver si encuentran a las hembras. Ya. Respuesta correcta. Observación. Porque recién voy a hacer un registro de datos. Porque recién voy a recopilar información. Porque hay dos opciones. Puede que las encuentren, puede que no. Y según eso, recién plantó el problema. Y cuando recién plantó un problema, recién hago una hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué las encontraron? En caso que las encuentren. Entonces, ¿por qué las encontraron? Hipótesis. Porque la detección puede ser por un tema de hormonas, no de visión. De olfato, más que de visión. O de audición. ¿Te das cuenta? O sea, recién estoy recopilando información. Recién voy a ver qué es lo que va a pasar. No es experimento porque de nuevo no me han dicho probar y no es experimento porque de nuevo no hay control. Si me hubieran dicho pintamos a mariposas machos sí y a otras no, bueno. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió la explicación? Muy bien. Bueno, poco a poco van aprendiendo, poco a poco, claro, una más y ya, Barrientos, una más y ya. Una más y ya. La lactancia materna exclusiva aumenta 15 puntos al coeficiente intelectual del nene, del chiquitín. ¿En qué etapa estoy? Exacto. Esa es. Esa es. Exacto. Ahora sí, ahora está mejor. Muy bien, chicos. Igual cuando terminemos, por si acaso ya quedamos esto ahí. Igual